Es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmiten a la descendencia. Las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas. Una consecuencia de las mutaciones puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Se clasifica en génica cuando solo afecta un gen, y esta a su vez se clasifica en por sustitución de bases, que se produce al cambiar en una posición un par de bases por otro, y en corrimiento estructural cuando se añaden o se quitan pares de nucleótidos, alterándose la longitud de la cadena. La cromosómica cuando es la estructura de uno o varios cromosomas lo que se ve afectado. Se divide en inversión, que es el cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Deleción, que es la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Duplicación, que es la repetición de un fragmento de cromosoma a continuación del fragmento original. Y la translocación, que es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Y en genómica cuando una o varias mutaciones provocan alteraciones en todo el genoma. Se divide en poliploidía, que es la mutación que consiste en el aumento del número normal de juegos de cromosomas, y aneuploidía, que son las mutaciones que afectan solo a un número de ejemplares de cromosomas o más, pero sin llegar a afectar al juego completo. Son alteraciones en el número de copias de alguno de los dos cromosomas sexuales humanos. El síndrome de Turner se caracteriza por un cromosoma sexual ausente o incompleto. Los síntomas son estatura baja, retraso de la pubertad, infertilidad, defectos cardíacos y ciertos problemas de aprendizaje. El síndrome de Klinefelter no es hereditario, sino que aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Los hombres con este síndrome pueden tener bajos niveles de testosterona, masa muscular reducida y poco vello facial y corporal. La mayoría de los hombres con esta enfermedad no producen esperma o lo hacen en cantidades reducidas. El síndrome del triple X es generalmente ocasionado por una malformación de un óvulo o un espermatozoide o por un error en las primeras etapas del desarrollo del embrión. Puede no presentar síntomas, pero las personas pueden sufrir desarrollo tardío, discapacidad de aprendizaje o retraso del habla en un niño, y la estatura es alta o músculos flácidos. Alteraciones en el número de copias de alguno de los cromosomas no sexuales. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. El síndrome de Edwards es una afección que ocasiona retrasos del desarrollo graves debido a un cromosoma 18 adicional. Los síntomas incluyen bajo peso al nacer, cráneo pequeño con una forma anormal y defectos de nacimiento en los órganos, que suelen ser potencialmente mortales. El síndrome de Patau es una afección en la que una persona tiene un cromosoma 13 suplementario. Los análisis prenatales pueden detectar el síndrome durante el embarazo. Ocasiona discapacidad intelectual grave y defectos físicos. Son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos padres a sus hijos. Las 3 leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser los caracteres físicos de un nuevo individuo. El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN, y el fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Primer principio, principio de la uniformidad. Un ejemplo es cuando si se cruzan plantas de razas puras, una de las flores rojas con el genotipo dominante A mayúscula y otra de las flores moradas con el genotipo recesivo A minúscula, se tendrá como resultado que la primera generación filial será igual, es decir, A mayúscula A minúscula, ya que va a sobresalir el genotipo dominante flor roja. Segundo principio, principio de la segregación. Como un ejemplo podemos decir que si se cruzan las flores de la primera generación filial A mayúscula, A minúscula, que contienen cada una un genotipo dominante A mayúscula, color rojo y uno recesivo A minúscula, color morado, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1:4. Tercer principio, principio de la transmisión independiente. Un ejemplo, el cruce de las flores con características AA mayúscula, B mayúscula y AA minúscula y B minúscula, cada letra representa una característica, y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia. El primer carácter representa el color de las flores A mayúscula, es decir, el rojo, y A minúscula, el morado.
El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores, B mayúscula liso y B minúscula rugoso. Pueden clasificarse en función de dos criterios. Si el gen se localiza en autosomas, cromosomas no sexuales, es herencia autosómica, mientras que si el gen se encuentra en los cromosomas sexuales, la herencia será herencia ligada al sexo. Por otro lado, en función de las copias necesarias para que se desarrolle la enfermedad, será herencia dominante o recesiva. La codominancia. Un ejemplo puede ser el cruzamiento de flores de color rojo dominante y flores de color blanco dominante. Al cruzarse estos dos tipos de flores daría como resultado un tipo de flor de color rojo con manchas blancas, presentando ambas características ya que los dos caracteres dominantes se expresan a la vez. La dominancia incompleta se trata de las características que no necesariamente una domina a la otra. Por ejemplo, si se mezcla una rosa roja y una rosa blanca, puede dar como resultado una rosa rosada. En los alelos múltiples, en un gen puede existir alelos múltiples, sin embargo, los dos pueden estar presentes y generar un fenotipo intermedio, sin que uno domine sobre otro. Ejemplo, como ocurre en los grupos sanguíneos. La expresividad es un método de cuantificación de la variación en la expresión de un fenotipo en los individuos que presentan el genotipo al que está asociado ese fenotipo. La penetrancia es la proporción de una población que expresa el fenotipo entre todos los que presentan un genotipo de un alelo determinado. Son enfermedades hereditarias causadas por la mutación o alteración en la secuencia de ADN de un solo gen. Para que la enfermedad se manifieste se necesitan dos copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada, cuyos padres normalmente no padecen la enfermedad, pero portan cada una sola copia del gen mutado, por lo que pueden transmitirlo a la descendencia. Se transmite por los dos cromosomas no sexuales, o sea, los autosomas. La fibrosis quística se caracteriza por la congestión pulmonar, así como la infección y la malabsorción de nutrientes por parte del páncreas. Sus síntomas son tos, infecciones pulmonares repetitivas, imposibilidad de subir peces y heces grasas. La anemia drepanocítica es una alteración de la sangre que hace que los glóbulos rojos se deformen hasta adquirir apariencia de hoz. Las células mueren antes de tiempo, lo que deja una escasez de glóbulos rojos saludables y puede obstruir la irrigación sanguínea y causar dolor. Sus síntomas son infecciones, el dolor y la fatiga. La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno mortal que se presenta en niños que provoca una degeneración progresiva del sistema nervioso central. Solo se necesita una copia mutada del gen para que la persona esté afectada por una enfermedad autosómica dominante. Normalmente uno de los dos progenitores de una persona afectada padece la enfermedad y estos progenitores tienen un 50% de probabilidad de transmitir el gen mutado a su descendencia, que padecerá la enfermedad. La acondroplasia es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común de enanismo. Tienen la cabeza grande, la frente prominente, la nariz achatada, las manos suelen ser pequeñas, los pies cortos, anchos y planos, entre otras características. Enfermedad de Huntington. Se produce por una degeneración de las neuronas que causa movimientos incontrolados, pérdida de facultades intelectuales y alteraciones emocionales. También está afectada la superficie exterior del cerebro o corteza que controla el pensamiento de la percepción y la memoria. La neurofibromatosis provoca la aparición de tumores localizados en los nervios en diversas partes del cuerpo. Afecta la piel, huesos y sistema nervioso. Normalmente los tumores que se forman se originan en el tejido que rodea los nervios y la mayor parte de estos tumores son benignos. El gen mutado se localiza en el cromosoma X. Estas enfermedades pueden transmitirse a su vez de forma dominante o recesiva. Distrofia muscular de Duchenne. Produce una deficiencia muscular progresiva y rápida que conduce a la discapacidad física y a una muerte prematura debido a las complicaciones respiratorias y cardíacas. Síndrome X frágil es un trastorno hereditario que ocasiona discapacidad intelectual en diferentes grados. Es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria. Hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una falta del factor de coagulación sanguínea 8. Sin suficiente cantidad de este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para detener el sangrado. Estos trastornos suelen producirse cuando se combinan mutaciones en varios genes con factores ambientales. No presentan patrones de herencia mendeliana. La espina bífida es un defecto de nacimiento en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente.
Los síntomas se pueden observar en la piel sobre el defecto de la columna. Incluyen vellosidad anormal, una marca de nacimiento o una protuberancia sobre la zona de la médula espinal. El pie sambo es un defecto de nacimiento en el que el pie está torcido o fuera de su posición. A pesar de su aspecto, el pie sambo en sí no causa molestias ni dolor. El paladar hendido es una afección de nacimiento común. Puede ocurrir solo o como parte de un trastorno genético o síndrome. Los síntomas se manifiestan en el orificio de la boca e incluyen una dificultad para hablar y comer. La diabetes mellitus es cuando hay demasiado azúcar circulando en su corriente sanguínea. Sus síntomas son pérdida de peso sin explicación, sed o hambre excesivos, fatiga, orina frecuente, visión borrosa, náuseas y o vómitos. La epilepsia es un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame cerebral. Durante la convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. La hipertensión es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. La presión arterial alta no presenta síntomas. Si no se trata con el tiempo, puede provocar trastornos de la salud como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Estos rasgos pueden ser, por ejemplo, la presión arterial, la altura, las huellas dactilares, la inteligencia, entre otros.